Hola a todos. Vamos a ver hoy las relaciones de las razones trigonométricas de cualquier ángulo con las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante. Es decir, si yo conozco el seno y el coseno de un ángulo del primer cuadrante, saber cuáles son las razones de los ángulos en los otros cuadrantes. ¿Vale? Para ello, la sesión es un poquito espesa. Vamos a usar nuestra circunferencia goniométrica. La parte que vamos a explicar al principio, que nos puede costar mucho trabajo, al final se reducirá a una reglita que es fácil de recordar. Entonces, si me entero, muchísimo mejor. ¿Dónde va a comparar? ¿No? Lo ideal sería ser capaz de deducir esto, porque hay tantos casos diferentes que aprendérselo de memoria es de loco. Pero bueno, si no termino de verlo, siempre me quedará al final una regla bastante sencilla con la que puedo resolver mis ejercicios o los problemas que se me planteen. Bien, empecemos. Tenemos nuestra circunferencia goniométrica. En la circunferencia goniométrica vamos a dibujar un ángulo alfa cualquiera. Cuando hagáis esto, recordad que alfa no sea de 45 grados. Si lo hacéis de 45 grados no se ve, ¿vale? Porque el seno y el coseno son iguales, entonces ya la hemos liado. Ya no hay forma de distinguir una cosa y otra. Entonces, pintamos un ángulo estrechito. Yo he pintado uno de aproximadamente unos 30 grados, pero podría haber sido más pequeño, mejor. Supongamos que el nuestro es de 30 grados. Por fijar idea, supongamos 30. ¿Cuál sería el coseno y el seno de mi ángulo alfa? Ya dijimos cuando vimos la circunferencia goniométrica que el coseno es la coordenada x y el seno es la coordenada y. Si lo dibujamos, tendríamos que el coseno sería esto, hasta aquí, y el seno sería esta parte de aquí. El seno sería esta parte de aquí. Entonces hemos dicho que esto sería coseno de alfa y esto sería seno de alfa. Coseno la coordenada x, seno la coordenada y. Hasta ahí lo que ya sabíamos de razones de la circunferencia goniométrica. Hemos dicho que para fijar idea, alfa iba a ser 30 grados. Supongamos ahora que yo quiero otro ángulo beta, por este color, que fuese 90 grados más 30 grados, 120 grados. Es decir, este ángulo, alfa, lo giro 90 grados. Le sumo 90 grados a mi ángulo. Me lo he traído aquí. Bien, a ver si soy capaz de dibujarlo bien. Si lo dibujamos, vamos a ver qué color le ponemos. Bueno, como lo habíamos puesto en morado, vamos a aprovechar y lo ponemos en morado. Tendríamos que nuestro ángulo sería este. A ver si lo pongo medianamente bien. Aquí. ¿Vale? Ese es el que tenemos aproximadamente. ¿Vale? Tenemos 5 y 2. Tenemos 5 y 2. ¿Cuáles serían su seno y su coseno? Pues si queremos su seno y su coseno, vamos a dibujarlo igual que hemos hecho antes. A ver, no hay forma, no me da tiempo. No. Tendríamos que ver su proyección, ¿verdad? Sobre el eje Y y su proyección sobre el eje X. Serían estos dos, ¿verdad? Sería su proyección sobre el eje Y sobre el eje X. Fijaos, por fijar idea voy a poner los mismos colores que puse antes. Les voy a poner para el coseno de beta
encima sale. Ese sería el coseno de beta, ¿verdad? Esto sería coseno de beta. Y el seno de beta sería esta parte de aquí, ¿verdad? El eje Y. Vamos a ponerlo también en verde. Y sería, lo voy a poner un poquito por fuera para distinguirlo del otro. Tengo un poquito separado para distinguirlo. Y ese sería, pues, seno de beta. Sería el seno de beta. Sobre la circunferencia goniométrica, eso es lo que tenemos. Ahora bien, veamos. Fijaos que coseno de beta es este trocito es igual de grande que este otro trocito de aquí. Es decir, el coseno de beta es lo mismo que el seno de alfa. Tiene el mismo tamaño que el seno de alfa. Lo que ha cambiado ha sido el signo, que ahora coseno es negativo, ¿verdad? Estamos en la parte negativa y antes era positivo. ¿Y si me fijo en el seno de beta? Seno de beta, este tamaño de aquí, es igual que este de aquí. Este es igual que este. Luego el seno de beta es lo mismo que el coseno de beta. Y esta es la relación que me valdría. Como habíamos dicho que alfa era, bueno, coseno de beta he puesto ahí, tendría que ser coseno de alfa. Coseno de alfa. Como habíamos dicho que alfa eran 30 grados, podríamos decir que coseno de beta, es decir, coseno de 120 grados, es lo mismo que menos seno de 30 grados. Es decir, es menos un medio, porque este me lo sé, porque estoy haciendo las razones trigonométricas, las tablitas esas, todos los días. Y el seno de beta, que hemos visto que es igual, será seno de 120 grados, es lo mismo que el coseno de 30 grados. Luego, raíz de 3 partido 2. De esta manera, sabiéndome los ángulos del primer cuadrante, las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante, puedo sacar el de prácticamente cualquiera. Cualquiera puede salir de sumar 90 grados, o sumar 180, o sumar o restar, ¿vale? Podemos ir jugando con eso. La clave de esto es, yo tengo alfa y me tengo que pensar en cómo puedo yo, el ángulo que me den, convertirlo en alfa más o menos 90, 180, 270 o 360. Haría mi dibujo y ahora veo quién es quién. Es muy sencillo porque siempre va a haber que uno es igual al otro. Solo tengo que ver quién es el grande con el grande, el pequeño con el pequeño. De esa manera podemos verlo. Para eso es importante que mi ángulo no sea de 45 grados, si no serían iguales y ya no lo veo. Bien. Sé que es complicado y que cuesta verlo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver otro y vemos cómo se haría. Bien, por seguir con el ejemplo, sigamos suponiendo que alfa fuesen nuestros 30 grados. Pero ahora voy a querer las razones trigonométricas de beta que yo voy a decir, ¿vale? Voy a querer que sean 150 grados. Es decir, quiero esto de aquí. ¿Cómo puedo convertir yo de 30 a 150 a través de sumar 90, 180, 270 o 360? Se me ocurre que una forma relativamente sencilla sería decir que 150, es decir, beta,
es lo mismo que 180 grados menos 30 grados. Si eso es así, yo lo que quiero dibujar ahora es 180 grados, que son estas, que es esta línea, y tengo que restarle los 30 grados. Vamos a hacer el dibujo. Cogemos nuestra línea y vamos a hacer nuestro ángulo alfa aquí. Esto de aquí es alfa y todo esto de aquí son 180 menos 30, luego 150 grados. Este es realmente el ángulo que queremos, pero yo he restado alfa a 180. Vamos a ver su seno y su coseno, lo mismo que hicimos antes. Hacemos las proyecciones, hago la proyección, esa me ha quedado ahí, cojo ahora este para acá y hacemos lo que hicimos en su momento. Si dijimos que el coseno era la coordenada x, este es el coseno de alfa, ponerlo, este es coseno de alfa, pues el coseno, vamos a ver el seno de alfa también, el seno de alfa era este, ¿verdad? Tenemos seno de alfa y ahora vemos los de beta. La beta. Entonces, veamos su coseno. ¿Cuál será el coseno de beta? El coseno de beta es la coordenada x de su proyección, pues el coseno de beta va a ser este de aquí, hasta aquí. ¿Y cuál va a ser el seno de beta? Pues el seno de beta va a ser la coordenada y, va a ser este de aquí. Si ponemos un nombre, tendremos aquí coseno de beta y este será seno de beta. ¿Cómo nos ha quedado? Fijaos, el coseno de beta es lo mismo que el seno de beta, fijaos en el tamaño. Son los dos iguales. Y el seno de beta es igual al seno de alfa. Coseno de beta, coseno de alfa, seno, seno. Si lo escribimos nos quedaría que coseno de beta es lo mismo que el coseno de alfa, pero ahora es negativo. Luego le pongo un menos. Y seno de beta es igual al seno de alfa. Son los dos iguales de grandes. Y además del mismo signo. Luego seno de alfa. Con lo cual ya tenemos la relación que nos interesa. Si quisiéramos la tangente podríamos deducirla. Ya tengo la razón. Si quiero resolver últimamente mi ejercicio, como beta, ¿vale?, era 150, yo tendría que el coseno de 150 es igual a menos coseno de 30, es decir, menos raíz de 3 partido 2. Y seno de 150 es lo mismo que el seno de 30, un medio, ya lo tengo. Y así podría hacer cualquier ángulo que se me ocurra. Así tenemos cualquier ángulo que se me ocurra. Solo tengo que hacer el dibujo, plantear quién es el grande, quién es el pequeño, con quién se corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí es cómo debería hacerse. Lo ideal, yo lo pienso, lo escribo si hace falta, las primeras veces cuesta algo más de trabajo, pero después sale. Bien, veamos ahora cómo recordar esto de una forma relativamente sencilla, porque a veces no me sale, yo no veo el dibujo, no me cuesta, o por lo menos las primeras veces. ¿Cómo puedo yo recordar esto? Un truco. Repasemos de nuevo. Tengo mi circunferencia goniométrica, más grandecito. Tenemos nuestra circunferencia goniométrica. Hemos dibujado un ángulo alfa.
ya digo, estrechito, que es lo mejor. Y sobre ese ángulo alfa nosotros hemos dicho que el coseno es este de aquí y que el seno es este de aquí. Son los dos que tenemos, coseno de alfa y seno de alfa. Es coseno de alfa y esto es seno de alfa. Recordad que el coseno es la coordenada x y el seno es la coordenada y. ¿Vale? Si tenemos eso claro, lo demás va a ser sencillo. Se me pueden dar varios casos. Primer caso, que ya hemos hecho. Si yo tengo mi ángulo aquí, es decir, es 90 más alfa, que me encontré que el seno es grande y el coseno es pequeño, ¿verdad? En este caso de aquí, yo tendría que ponerlo aquí, que es el seno de beta es el coseno de alfa y que coseno de beta es seno de alfa, ¿vale? Porque me ha quedado aquí, es 90 más alfa, ¿verdad? 90 más alfa. ¿Os habéis fijado? ¿Vale? Otra cosa será el signo. Si en vez de beta hubiese estado ahí, vamos a poner el signo para no confundirnos, hubiésemos puesto beta, que en vez de más alfa hubiese sido menos alfa, vamos a ver qué lo cogemos ahora, este. Si lo hubiésemos puesto aquí, ¿vale? Sería ahora 90 menos alfa, ¿verdad? Pero estaríamos las mismas. Estaríamos las mismas, ¿no? Fijaos, el seno sería grande, luego seno de beta ahora sería coseno de alfa, y coseno de beta, de nuevo vuelve a ser pequeño, sería seno de alfa. Y en este caso, como los dos son positivos, se quedan igual. Entonces, cuando estoy con 90 grados, más o menos 90 grados, resulta que el seno y los cosenos se intercambian. Y lo más que tengo que pensar en los signos según el signo del cuadrante. Recordad, ¿vale? Primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Y que aquí seno y coseno eran positivos, seno positivo, coseno negativo, los dos negativos, seno negativo, coseno positivo. Entonces, si ya sé el signo que tienen que tener, porque eso ya lo habíamos visto y es muy fácil de ver, lo que tengo que recordar es que cuando es con 90 grados se intercambian. El seno y el coseno se intercambian. Y si en vez de ser con 90 grados, lo tuviera con 180 grados. Hagámoslo en este. Si lo tenemos con 180 grados, ¿qué me puede pasar? Puedo tenerlo aquí, ¿verdad? O podría tenerlo aquí. Sería lo mismo. Si nos fijamos, en este caso, si me fijo en el caso morado, que sería 180 menos alfa, la coordenada x es grande, el coseno es grande, luego el coseno es como el coseno, es decir, coseno de beta sería coseno de alfa. Sería el mismo número. El signo cambia, vale, muy bien, el signo luego lo pienso, no me preocupa. Y si el coseno es el coseno, entonces ya el seno de beta debe ser el seno de alfa, porque la coordenada ahí es la misma, de hecho coincide. Y si en vez de ser 180 menos alfa es 180 más alfa, de 180 más alfa, volveríamos a lo mismo. Coseno de beta es coseno de alfa, pero con el signo cambiado, y seno de beta es seno de alfa, porque es pequeñita. Y esta línea pequeña aquí. Solo que es negativo porque estoy en el tercer cuadrante. Luego, cuando es 180 más menos el ángulo, se mantienen coseno, coseno, seno, seno. Y luego solo pienso los signos. Siguiente caso que se me puede dar. Pues dibujarlo en
270 más y menos. Veamos ahora qué pasa si tengo 270 menos alfa o 270 más alfa. Si tenemos 270 menos alfa, sería este de aquí. Y 270 más alfa sería este de aquí. Si nos fijamos, la coordenada x es pequeña, es decir, el coseno de 270 menos alfa es pequeño, y la coordenada y es grande. El seno de 270 menos alfa era grande, con el ejemplo que hemos puesto nosotros. Eso, fijándonos en nuestro ángulo original, ¿qué tendríamos? Pues que el coseno de beta, que es pequeño, se debe corresponder con lo pequeño de alfa. Lo pequeño de alfa era el seno de alfa. Y que el seno de beta se corresponde con lo grande de alfa. Y lo grande de alfa era el coseno de alfa. Y ahora vemos los signos. ¿Qué signo tienen un ángulo, las razones trigonométricas de un ángulo de tercer grado? De tercer cuadrante, perdón. El coseno es negativo y el seno es negativo. Pues coseno negativo, seno negativo. ¿Y si nos fijamos en 270 más alfa? Pues nos volvemos a ver. El coseno vuelve a ser pequeño, luego se corresponde con el seno. Coseno de beta debe ser seno de alfa. Y seno de beta será entonces coseno de alfa. ¿Y cómo son los signos? El coseno está en la parte positiva, luego el coseno es positivo. Y el seno está en la parte negativa, el seno negativo. Último caso que se nos puede ocurrir, con 360. Cuando tengo 360, vuelvo a dibujar mi ángulo, que sería 360 menos alfa, sería este. Y 360 más alfa, pues coincidiría con el que tenemos. Es decir, vuelvo a estar en la misma. Si me fijo de nuevo, pues solo tengo que ver el coseno de 360 menos alfa. Coseno de beta, en este caso, es igual de grande que el coseno de alfa, ¿no? Pues coseno de alfa. Y seno de beta es igual de grande que el seno de alfa. Seno de alfa. Porque el trocito es como este. Y ahora los signos. Coseno positivo y seno negativo. Y en el de 360 más alfa, pues es que es el mismo. Coseno de beta es coseno de alfa, porque es que se pisan uno al otro. Y seno de beta es seno de alfa. ¿Vale? Parece un lío. Llevo hablando un rato largo y venga a decir cosenos y seno, seno, coseno es un lío. Recapitulemos. Fijaos, si estoy con el eje vertical más menos alfa, se intercambian. El seno es el coseno y el coseno es el seno. ¿Vale? Cuando imagináis el dibujo con el eje vertical, pues entonces seno y coseno se intercambian y luego piensa los signos. Y si estoy con el eje horizontal, seno y coseno son los mismos, solo tengo que pensar los signos. Entonces, esta es la parte final, después de todo el tocho que llevamos, no es tan complicado. Eje vertical se intercambian, eje horizontal se mantiene. Y así puedo hacer las relaciones rápidamente. Bueno, espero que esté claro. Saludos a todos.